vamos avanzando y ahí vamos, cinco, vamos a iniciar el sexto, vamos hacia la mitad de lo que hemos decidido llamar como diferentes líneas de investigación que están interrelacionadas y que pues es nada más una probada la que estamos dando, una descripción, y luego regresaremos a ellas, y vas a encontrar una descripción breve en el artículo del Zodiaco, en el suplemento de la Revista Mexicana de Física. En fin, bueno, vamos a iniciar el sexto, que creo que debe ser este que está aquí. Bueno, tiene ahí una portada, pues claro, el diagrama de bifurcación del mapa cuadrático, del mapa logístico, de trasfondo. Y generalmente luego estas presentaciones han tenido pues, la portada de lo que alguna vez fue una presentación en congreso, en talleres, en seminarios. Y aunque esta línea tiene bastantes presentaciones, veo ahí tiene una fecha del 2009 en el Instituto Santa Fe, en Nuevo México, donde todavía estaba Miguel Fuentes trabajando. Él es chileno, eh, ahora vive en Santiago, de Chile. Y esta fue Hay varios, yo volví a hablar de este tema más adelante, en varios años, en el 2013 seguramente. Vamos a ver. En fin, tiene ahí su título en inglés, trae esta técnica del grupo de renormalización. Ahora, esa técnica va a quedar relacionada de la manera que estudiamos sumas de posiciones, sumas de posiciones de trayectorias u órbitas en básicamente el mapa cuadrático, el mapa logístico, eh, sobre todo en lo que es el punto de acumulación de duplicación de periodos, que es el borde del caos, que es la frontera entre el comportamiento regular, periódico, de periodos 2 a la n. El borde del caos sería 2 en infinito, pero como hemos visto, mencionado varias veces, para valores grandes del parámetro de control, si se disminuye, pues pasa uno de una banda a la formación de 2 bandas, a la formación de 4 bandas, y así sucesivamente una familia infinita en que se va subdividiendo en bandas caóticas los atractores, con estos valores grandes del parámetro de control. Entonces el número de bandas crece como 2 a la n, y el borde del caos, pues su punto de acumulación, hay un número de bandas 2 al infinito que coincide precisamente con el punto de acumulación de izquierda a derecha. Exactamente el mismo conjunto de posiciones que ya hemos mencionado su multifractal, y a veces pues se le da el nombre de una persona que trabajó primordialmente con él, Mitchell Feigenbaum, y entonces le llaman atractor de Feigenbaum o algún otro nombre. En este caso vamos a hablar del teorema del límite central. No sé si tienes alguna antecedente con él, lo encuentras ya que alguna vez pues se tocó en alguno de tus cursos. Sí, bueno, sí he oído de qué trata. Bueno, vamos a ver, porque esta es una línea de investigación a la cual yo no hubiera quizá invertido tiempo si no fuera por circunstancias que lo hacían pues necesario.
En fin, mira, entonces como todas estas preámbulos, pues recolecto algunas imágenes de la red para darle un poco de mayor variedad o muchas veces a un público pues general, más general de estudiantes o de seminarios donde asisten pues personas en temas diferentes. Entonces, en este preámbulo hablo del teorema del límite central y las imágenes pues, se refieren, muchas veces uno muestra ejemplos, por ejemplo, que es, tiene uno los casos más, espérame, déjame leer ah, muy bien, Elena va a entrar un poco más tarde, pero bueno, vamos con el preámbulo. Y el caso más común es procesos estocásticos, o sea, situaciones en las cuales se tienen probabilidades con las que ocurren valores de variables, y estas variables son variables de estos procesos estocásticos, variables aleatorias, y se usa frecuentemente, pues, el tamaño de la muestra, cuántos valores se tienen de esa variable, digamos, aleatoria que proviene, o si no proviene, pues se estudia de qué distribución de probabilidad es quien las genera. El tamaño de la muestra eh, interesa verlo cuando crece, o sea, cuando hay un conjunto mayor de variables, y lo que se acostumbra a ver es la suma de esas variables. O sea, suma uno, si son eventos independientes, pues la probabilidad que ocurran esas dos variables de manera conjunta o que ocurran tres de esos valores de manera conjunta, pues se suman los valores de las variables aleatorias en la muestra y si la muestra crece de tamaño y la suma, por lo tanto, crece de tamaño, se pregunta uno, pues, ¿cuál es la distribución para que ocurra un solo valor? Pues depende de esa función de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran, pues, dos valores específicos, conjunto de dos valores, o de tres, o de cuatro? Pues es la probabilidad de la suma, si son independientes, y ya es otra, se va alterando la función de distribución. Y conforme crece el tamaño de la muestra, se lleva a una forma límite, y esa forma límite pues, se le llama la distribución límite, o la distribución estacionaria, o la distribución del límite central. Y el caso histórico más común, más general, es que esa distribución es la llamada distribución normal o la distribución gaussiana, que tiene esta forma de campana simétrica. Hay el caso asimétrico, por supuesto, también. Es una función de distribución, no función simétrica, alrededor de su promedio, que se puede, por comodidad, llevar al valor cero, la variable aleatoria, y que decae en ambas direcciones, izquierda y derecha, rápidamente como una función exponencial. Entonces, el teorema del límite central nos habla de cómo una suma de valores específicos de una variable aleatoria obedece a una distribución límite, que es esta distribución normal o distribución de Gauss con esas características. Y un ejemplo típico para ilustrarlo, bueno, común es hablar pues, de las personas que están sentadas en la audiencia y decir, vamos a medir sus estaturas
y vamos a ver si sus estaturas, si fueran variables aleatorias, qué distribución de probabilidades generan, y la distribución de probabilidad que generan es muy semejante a la distribución normal o la distribución gaussiana. El decaimiento muy rápido exponencial se observa, pues precisamente en esa muestra, pues que pues no hay personas eh, de muy baja estatura, por ejemplo, 3 veces menos que el promedio, o de muy alta estatura, 3 veces más que el promedio. O sea, todos andarán, pues, ahí creo que viene en la primera línea estaturas en pies. Casi todos tienen 5 pies y tantas pulgadas. Alguien se acerca mucho a 5'9" o casi a 6 pies, ¿no? Pero luego ya viene una manera de broma, pues ya no es un conjunto de personas, sino, me imagino por las imágenes debe de venir de historias, cuentos tradicionales, porque por ahí se ve un hombre lobo, o se ve un hada, o se ven, y pues ya tienen estaturas diferentes a las de una muestra humana, y en el caso debe ser uno aún más moderno. Si tiene alguien de 10 ya son superhéroes o quién sabe qué cosas. Pero en fin, esa es la broma. En, aquí tenemos otra ilustración en la cual pues se ve, digamos, una distribución de quizá inicial, que tiene pues más bien son los extremos de la variable, del dominio de la distribución, los que tienen ocurrencias más grandes y casi nada en el centro. Y conforme van ocurriendo más eventos, se van sumando, pues me imagino se recorre, ya no lo recuerdo, hasta hace varios años, va uno transitando de izquierda a derecha y ve uno cómo se transforma la distribución de probabilidad cuando el número de sumandos va creciendo, el número de ocurrencias. Y la segunda línea me imagino que aún más se sigue sumando y va alterándose, y se puede ir viendo en la tercera línea, y en la cuarta línea, y en la quinta línea, que conforme el número de sumandos crece, hay que renormalizar el histograma. Bueno, el histograma va adquiriendo mayor número de valores. Pues va tomando la forma de la distribución normal o la distribución gaussiana. Quizá la última línea bueno, no tengo la información de por qué se va haciendo más aguda, pero es una serie de distribuciones cercanas a la gaussiana que simplemente va disminuyendo su ancho, es decir, va disminuyendo esa cantidad que se conoce como la variancia, y qué es lo que ocurre precisamente en mecánica estadística, en que para los estados de equilibrio, la función de distribución, digamos, de velocidades de partículas, que es la distribución de Maxwell, pues es una distribución normal. Y de hecho, para los estados de equilibrio la distribución normal es muy común, y su variancia, sus fluctuaciones, digamos, promedio, van disminuyendo de tamaño, y se va agudizando la forma de la distribución hasta que se convierte en el límite termodinámico en una distribución delta, que nos lleva pues a lo más común que ocurre en mecánica estadística de estados de equilibrio, que es que
solo es necesario, no es necesario construir la función de distribución de la familia de estados de equilibrio, sino que debe haber una para cada juego de valores de las variables termodinámicas, temperatura, presión, potencial químico, y verlas cómo evolucionan conforme el tamaño del sistema crece, el número de moléculas se va a infinito, y cuando se va a infinito, pues se convierte en una función delta, si no tiene ancho, y entonces pues se simplifica la tarea. No es necesario calcular la función de distribución completa, sino con el promedio basta. Bueno, aquí sí quise, aquí en aquella ocasión, hablar de un físico norteamericano que jugó un papel muy importante el siglo pasado, los años 50, 60, 70. Yo creo que fue un físico en mecánica estadística, fundamental para la comunidad de mecánica estadística en Estados Unidos, Elliot Montroll. Y recomiendo ahí un artículo que se da su referencia. En ese artículo él habla, pues, bueno, leerlo, buscarlo. Habla de que la comunidad en aquel entonces de gentes que trabajaban en mecánica estadística, pues empleaban el formalismo de máxima entropía, pero ya otro sector de la comunidad pues estaba viendo el fenómeno crítico, esa eh, propiedad de escalamiento, de invariancia, de cambios de escala que tienen los puntos críticos, y que precisamente heredan estos conjuntos de puntos geométricos, de geometría que se conoce como fractales y multifractales. Y ya también se detectaba lo que se conoce como ruido 1NF, que ya lo mencionamos en otra ocasión también, que es común observarlo en muchas mediciones, tanto de laboratorio como otras que provienen de, pues precisamente muestras de datos en las cuales se lleva la variable aleatoria no solo a su probabilidad, sino a lo que se conoce como espectro de potencias, y tomarlo no es tanto parte del curso. Y ya empezaba a ocurrir en esa época, anterior al 83. Yo creo que este artículo fue póstumo, él ha de haber muerto en el 81, 82. Yo lo conocí, hablé con él, pero es otra historia que otro día vamos a contar. De hecho, la solución que hizo tanto efecto, solución analítica exacta del modelo de Ising de magnetismo en 2 dimensiones, que el responsable es Larson Sager, pero Larson Sager lo anunció con cierto sarcasmo en alguna reunión en Europa. Mencionó el valor del exponente crítico asociado a la magnetización y dijo que era un octavo. Le preguntaron sobre el método de cálculo que siguió, y el críptico nada más dio una referencia que eran estas em, em, determinantes de Lipschitz, yo creo que Lipschitz, no Tiplis.
Bueno, en fin, me estoy yendo por otro lado. El caso es que eh, eh, pues Lars von Sager eh, anunció, y la comunidad obviamente sabía que no era un anuncio en vano, pues la solución de este analítica eh, real, exacta, de no, el modelo dice incompleto en dos dimensiones, nada más estados de equilibrio, una sola isoterma, aquella que tiene campo externo igual a cero, y que pues por tener el campo externo igual a cero, contiene el punto crítico. Y entonces pues fue un gran avance. Pero los detalles aparecieron publicados solo tiempo después. Y en Estados Unidos, y ese fue Elliot Montroll, ya por el 48 por ahí, quien mostró en todo detalle la solución del modelo de esa isoterma de campo nulo. En el modelo dicen en dos dimensiones, fue Elliot Montroll. Yo lo conocí en California, él tenía, él trabajaba en Nueva York, en el estado de Nueva York, en esta universidad, San Justo, en fin, pero iba los veranos, o más bien los inviernos, yo creo, en San Diego. Tenía una compañía que de hecho producía pues artículos de investigación, se llamaba General Dynamics, parecida a una compañía de aviación. Y para entonces Elliot Montroll se dedicaba mucho, yo creo que fue una mente original en los sistemas complejos. Este, eh, y le interesaban muchísimo, le fascinaban las caminatas aleatorias. Y entonces tuvo una manera muy particular de generar descripciones y dar respuesta a muchas preguntas sobre problemas, procesos estocásticos y representados básicamente por variables aleatorias, no nada más caminatas aleatorias, sino también eventos de renovación que no veremos mucho en este curso, pero podríamos tocar. Y su último alumno de doctorado fue Michael Schlesinger, eh, y quizá luego vamos a hablar de un caso muy particular de estas caminatas que emplean, que coinciden con esta función peculiar, función fractal de Weierstrass, la que es continua en todo su dominio, pero no contiene derivada en ningún valor dentro de su dominio, en su mismo dominio. Y le puso un título muy curioso en ese artículo. Él hablaba de diferentes nichos o grupos que tenían eh, intereses diversos y no se tocaban de los intereses que se tocaran. Por ejemplo, los que usaban el formalismo de máxima entropía, o los que ya estaban dedicando a ver estos sistemas como el fenómeno crítico. De ahí surgió la técnica del grupo de renormalización, invariancias de cambios de escala, grupos interesados en este fenómeno que aparecía pues en infinidad de fenómenos, ruido 1 en F, que ya tocamos. Y luego le puso un toque a su título, porque en inglés se lee igual casi un cuento de colas, que son las colas. La distribución normal o gaussiana decae exponencialmente, pero existe una eh, generalización, una
diferente forma de teorema del límite central que tiene distribuciones que ya no son la gaussiana o la normal, ya no decaen exponencialmente, sino decaen muy lentamente, decaen más lentamente, decaen como ley de potencias, que ya es más lento que un decaimiento exponencial, y, y llevan el nombre de quien las trabajó, matemático que las ubicó y las trabajó, Levi. Y esa, eh, es un artículo que sí me gustaría, creo que está, por alguna razón está en la página, luego se lo señalo, pero sí está en la página, se coló ese artículo, lo puedes buscar. Bueno, había una foto de él, desafortunadamente murió relativamente joven, y Michael Schlesinger, eh, heredó y propagó sobre todo el trabajo sobre caminatas aleatorias, se lo llevó a Israel básicamente. Michael Schlesinger jugó un papel importante en el gobierno norteamericano por muchos años, porque estaba bien su trabajo ubicado en el Pentágono y en la naval norteamericana. Bueno, me extendí mucho aquí, pero precisamente para luego regresar quizá a... Aquí viene otro libro en el que aparece Laplaciano, la, la distribución normal, recordamos, o gaussiana, pues aparece como solución al, al movimiento browniano, a la ecuación de difusión, la ecuación de autodifusión, que tiene precisamente un laplaciano. Y la solución de esa ecuación diferencial nos da la distribución normal o gaussiana. En cambio, la distribución de Levy aparece cuando se generaliza la derivada, digamos, ordinaria, la derivada parcial, laplaciano, a otro tipo de derivada que se conoce como derivadas fraccionales. Bueno, el preámbulo aquí continúa con portadas, que sería, pues es un tema en el cual se puede uno ubicar, conocer y desarrollarse. Viene una portada, un libro muy antiguo de Moivre, es una de las versiones iniciales del, del, um, del teorema del límite central, que viene precisamente de la distribución binomial, el límite de la distribución binomial, que es un caso muy particular. Nos lleva a la distribución gaussiana y viene la portada, el año, quién sabe si se pueda leer. No creo que 711, 1711 o algo así, de Moab. Y acá abajo es 1748. Otro más actual, pero directamente sobre teorema del límite central y luego ya extensiones, las distribuciones de valores extremos. Y luego pues tengo aún más portadas, aquí aparecieron muchas portadas, luego dice la vida y tiempos del teorema del límite central, o se traduce muchas veces como la vida y eventos o ocurrencias de tal persona, teoría de la información, teorema del límite central, herramientas matemáticas para los físicos, pero ahora sí vamos a entrar. ¿Algún comentario, Emiliano, sobre el teorema del límite central? Eh, no, me parece que no. No, porque me fui. Sí, valdría mucho la pena ver algo, por ejemplo, esta eh, referencia a Elliot Montroll y procesos estocásticos
este, caminatas aleatorias. Los procesos estocásticos están muy cercanos a otro tipo de, también en física estadística, lo que sería la ecuación el movimiento browniano, por supuesto, pero la ecuación de Langevin, la ecuación de Fokker-Planck. Pero estamos precisamente, pues, en este curso no tocamos para nada los procesos estocásticos. O sea, distribuciones de probabilidad de, eh, llamadas variables aleatorias, sino estamos en el territorio opuesto, que es el de esta dinámica no lineal de estas funciones mapas que se iteran, que son deterministas, no tienen elemento estocástico, no tienen elemento aleatorio. Dada un mapa, la función, dado valor del parámetro control y dada la posición inicial, pues se genera este, una o el número que se guste de órbitas o trayectorias, y estas pues se pueden retrasar hacia su inicio sin perder eh, esa memoria para nada. Es precisamente el caso determinista o determinable Mm. en que no hay, y surge precisamente el comportamiento caótico que se observa como parecido, semejante al comportamiento estocástico, aleatorio, y hay coincidencias entre ellos, pero uno es determinista, el otro es aleatorio, y sobre eso está este tema. Bien, Bueno, sí, sí creo que sí me surgió una pregunta. a ver, Bueno, dime. yo vi justamente el teorema del límite central en los caminantes aleatorios y como mencionó también en este proceso de difusión, pero mi pregunta es, ¿hay algún proceso así como estos? Bueno, ¿cuál sería el ejemplo de un proceso donde aparezca en vez de la distribución normal la de Levy? Precisamente ese es el caso. Te busca, por favor, busca en la página, en los artículos. Creo que Ujú, Elena puso ahí un artículo que no correspondía, pero ahora corresponde, que es, yo soy el único autor, es un Physical Review Letters. Primero te lo digo para que lo busques, lo ubiques ujú. y luego nos conviene quizá incluirlo en el curso para describirlo. Lo que generó debe estar esa referencia en este trabajo de Elliot Montrol, pero fue el trabajo de Elliot Montrol con su último estudiante de doctorado, Schlesinger. Precisamente él quiso diseñar su interés en un cierto momento muy cercano a cuando escribió este artículo, fue eh, diseñar, construir la caminata aleatoria, sería bueno incluirlo en el curso, que precisamente tiene la propiedad de tener un parámetro que corresponde, que sería como un parámetro de control, pero estamos hablando de otro tema, un parámetro que de hecho es y qué bueno que me lo preguntas, es el segundo momento de la distribución. Fíjate que la distribución gaussiana aparece como la distribución límite eh, en el teorema del límite central ordinario, del común.
y esa distribución límite corresponde a la suposición, al requerimiento de que el ancho de la distribución, que se mide como su segundo momento, si conoces pues cómo descomponer una distribución de probabilidad en sus momentos. Si tienes todos los momentos, puedes recuperar la distribución. Ujú. Sí. Y las distribuciones simétricas pues tienen los momentos nones iguales a cero, si son simétricas. Entonces el primer momento no cero, eh, este, el momento de orden cero pues es el promedio, pero el siguiente momento, el segundo momento, es finito, si es finito. El teorema de Leibniz, el teorema de Leibniz central corresponde a ese segundo momento que sea finito, que no diverja. El- la raíz cuadrada del segundo momento, pues, es la variancia. Todo esto pues, lo debes quizá conocer. Y lo que generó Elliot Montroll fue una caminata que la llamó la caminata de Weierstrass, el matemático Weierstrass, esta función fractal de la que ya hemos hablado, en la que, fíjate, en el caso de caminatas aleatorias, la manera que se ejerce este problema es, pues dime cuáles, generalmente se ven caminatas aleatorias de pasos independientes unos de otros, sin memoria. Y estas caminatas aleatorias que no tienen memoria, pues son las que se pueden resolver analíticamente, las que se veían en esas épocas. Y la manera de operar es, pues dime cuál es la probabilidad de que ocurra un solo paso. Es el dato que requiero, es el que hace el equivalente del hamiltoniano en mecánica. Se dice que hay equilibrio. Si me dices quién es la distribución de un solo paso, ahora sí puedes preguntarme lo que gustes, cuál es la probabilidad de que el caminante regrese al origen o llegue por primera vez o por quinceava vez a tal sitio. Dime el número promedio de sitios visitados. Puede haber preguntas muy difíciles de contestar, muy rebuscadas, pero se requiere, pues, en el comienzo, especificar la distribución de un solo paso. En el caso, digamos, típico, pues se dice, bueno, pues vamos a poner el caminante en una red o latiz cuadrado, simétrico, infinito, y vamos a permitir que los pasos sean exclusivamente a los primeros vecinos. Entonces, pues, la probabilidad de un solo paso, pues es un cuarto a cada uno de los cuatro primeros vecinos que se tienen. Y así basta decir para hacer las preguntas y dar respuesta las que fueran. Y lo que hizo Elliot Montroll con Schlesinger para precisamente establecer un puente y aclarar el paso de la distribución normal a las distribuciones de Levy, del teorema del límite central ordinario al generalizado, fue construir una caminata aleatoria muy interesante en el que dijo, bueno, pues vamos a suponer que puede en un solo paso ir al primer vecino, o sea, una distancia, digamos, b minúscula, pero luego, pues, una distancia b minúscula al cuadrado, un paso más largo, b siendo mayor que 1, un paso más largo, o b cuarta, potencias pares de b, si fuera en una dimensión, diría, bueno, pues que vaya al primer vecino. Y luego al segundo vecino también puede dar un paso, un solo paso, un segundo vecino.
Luego el tercero ya no, porque sería el cuadrado, que sería 4, y se va generando 2 a la n, el b minúsculo es 2 a la n. Entonces puedes saltar en un solo paso, puedes dar un paso a primer vecino, a segundo vecino, a cuarto vecino, a octavo vecino, al 16º vecino, etcétera. Y se puede generalizar a 2 dimensiones, a 3 dimensiones. Entonces va dando en un solo paso, puede cubrir distancias cada vez mayores y sin corte puede saltar a un vecino lejanísimo a un solo paso. Dice, bueno, pero ¿con qué probabilidad? Pues con probabilidades que pues vamos a ser realistas, vamos a darle probabilidades de desplazarse en un solo paso, en, pero pues que sea más probable cerca al primer vecino y luego que sea más probable, pues muy probable, pero no tanto al segundo vecino y luego al cuarto vecino, pues aún menos probable, de tal manera que se castigue el peso, se dé un peso a pasos de mucha longitud. Y eso lo estableció Elliot Montrol con Michael Schlesinger como la ley manda. Si vamos a diseñar una caminata aleatoria, pues empezamos por especificar cuál es la ley para dar un solo paso y dio una ley en que se podía dar un paso de longitudes distintas sin estar acotados, pero más... y con eso logró Elliot Montrol generar en un límite, en el límite correcto, la distribución normal o distribución gaussiana, siempre y cuando el segundo momento de esa distribución fuera finito, el de un solo paso, y también el de un número infinito de pasos resulta ser. Y de hecho es el formalismo de máxima entropía. Se puede obtener la distribución gaussiana o distribución normal pues maximizando la entropía de, de esa distribución. Entropía como pues, la suma o la integral de la probabilidad, logaritmo de la probabilidad, y se maximiza con la restricción de que, el parámetro de Lagrange, de que el segundo momento sea finito y se obtiene la distribución gaussiana. Y cuando pues quienes estaban interesados quisieron obtener las distribuciones que no decaen exponencialmente, las distribuciones de Levy, la extensión del teorema del límite central, y quisieron emplear el formalismo de máxima entropía, pues se encontraron con un problema, que no voy a describir el día de hoy, simplemente pues no es tan sencillo como en el caso de la distribución gaussiana. Hay que especificar en principio todos los momentos. Y lo que construyó Elliot Montrol con Schlesinger diseñó esta caminata aleatoria que da, como ya describí, pues una probabilidad de ir visitando sí, posiciones cada vez más lejanas, aunque cada vez menos probable. Y en el tratamiento de estas distribuciones, de estas caminatas aleatorias, se construye, se trabaja en espacio recíproco, espacio de Fourier, transformada de Fourier del espacio real, y curiosamente, con esa ley la ves en el artículo que está ya incluido en la página, pues que la transformada de Fourier de la distribución de la ley de un solo paso es ni más ni menos que la función fractal de Weierstrass, y eso le dio el nombre. Entonces, él puede ver que si le da más peso, le va dando peso a los pasos de mayor longitud
si los va premiando poco a poco, va a llegar un momento en el cual diverge el segundo momento de la distribución de paso, de más pasos también. Y llega a territorio nuevo, que si busca la distribución límite o estacionaria y se va al espacio continuo, pues le da las distribuciones de Levy. Entonces, la caminata aleatoria que nos permite, bajo ese lenguaje, ver distribuciones límite, la normal y la de Levy, pues este hombre, Elliot Montroll, junto con su último alumno, Michael Schlesinger, pues la construyeron, te la encuentras, ahí debe venir la referencia, y eso a mí me interesó en un cierto momento, en un pasado, porque él mencionaba que ejercicio matemático que hicieron ellos le recordaba uno que empleaba ya la comunidad de fenómeno crítico, la de invariancia entre cambios de escala, y le recordaba lo que le ocurría a la energía libre bajo el procedimiento o método del grupo de renormalización. Entonces, me interesó ese tema, que es el que está en ese artículo en la página del curso, en el cual, como ocurre con el teorema del límite central, más bien, ¿qué es lo que nos dice el teorema del límite central? Nos dice que no importa cuál es la distribución de probabilidad inicial como punto de partida de un solo evento, no importa. Basta que el segundo momento de esa distribución sea finito para que conforme veo más eventos y hago la suma de los valores que ocurrieron con esos eventos, pues llego siempre a una distribución normal. Entonces habla uno como no de cómo, sino está uno hablando de un universo de distribuciones en los que puede hablar uno de una cuenca de atracción, algo que se maximiza o se minimiza, digamos que se minimiza. Entonces esa cuenca está formada, cada punto de ese espacio bidimensional de esa cuenca, cada punto está formado por una distribución de probabilidad. Y todos los caminos llevan al fondo del pozo, a la base de la cuenca, donde reside la distribución premiada, a donde van a dar todas las distribuciones cuando la suma de sus valores que van generándose va a infinito y es la distribución normal. Entonces, lo que trabajó Elliot Montroll con Michael Schlesinger daba idea de que era el fondo de la cuenca, de una familia infinita de funciones de distribución, que dependiendo si es segundo momento converge o diverge, pues nos da la distribución normal o la distribución de Levy. Entonces él diseñó una caminata aleatoria que, como repito, se diseña especificando la ley de un solo paso, que le dio la distribución normal, la distribución de Levy, y en su procedimiento, pues lleva el laplaciano que está en la ecuación de difusión a un laplaciano fraccional, y lo aclaró, pero diciendo, bueno, diseñó una sola caminata aleatoria, y menciona semejanza, este aire de familia con lo que se estaba construyendo en esos años, que era el método de grupo de renormalización para fenómeno crítico.
Entonces, lo que nos interesó a nosotros fue extender la familia, generalizar la caminata de Weierstrass, de Montrol y Schlesinger, de un caso muy particular, que era el fondo de la cuenca, a toda la familia que nos lleva irremediablemente al fondo de esa cuenca. O sea, generar muchas leyes de un solo paso, tales que tuvieran esa característica. Y eso es lo que vas a encontrar ahí, pero que nos deja fuera del curso en el cual estamos viendo situaciones, procesos totalmente deterministas, precisamente usando estos dinámica no lineal de baja dimensión, de mapas no lineales, en los que se tiene pues memoria infinita y nos alejamos pues precisamente del tema de los procesos estocásticos, sobre todo aquellos que no tienen memoria, que son esas caminatas aleatorias las más sencillas. Pero ahora sí vamos a empezar con este asunto que en el tema que nos va a llevar, yo creo, dos clases, la de hoy y la del viernes, que es bueno, ahí viene el menú, una introducción que ya acabamos, y se puede leer, pero más bien lo que les quiero decir es lo siguiente. En las líneas de investigación de lo que llamamos el zodiaco, esta fue especial en el sentido de que no estábamos de manera natural dispuestos a seguir este camino, sino que más bien eventos nos llevaron a trabajar sobre él. Quizá lo que hicimos ignorar o no nos interesaba, pero acabó siendo pues una línea de investigación de interés a resolver, a concluir, a llevar a sus últimas consecuencias, lo que vamos a ver. Y tiene una historia diferente. Y tiene esta historia de que precisamente aparecieron, miren, voy a adelantarme nada más un poco para luego regresar. Ocurrió primero en 2007, luego en 2009. Un grupo en donde se encuentra Constantino Salis y gentes colaboradores, precisamente interesados en esta generación de la mecánica estadística que ha sugerido y popularizado Constantino Sales. Y lo que ocurrió fue lo siguiente, por algunas razones en las que para luego no, luego podemos expandirlo en otra ocasión, podemos dar las razones, pero llegó a una conclusión, una especie de adelanto de que existía una generalización del teorema del límite central diferente a la de Levi. Tanto el caso de la distribución normal como el de las distribuciones de Levi corresponden a variables estocásticas aleatorias que se independizan. Pueden tener cierta dependencia, pero débiles se independizan las variables fenómeno, sino al revés, que las variables aleatorias estén altamente correlacionadas, y que ahí debería, esa fue en su imaginación, ocurrir una generalización del teorema del límite central en la dirección precisamente de variables aleatorias altamente correlacionadas. Y lo que propusieron, que ahí se puede leer, es que precisamente en mapa logístico
en la transición al caos vía duplicación de periodos, genera una distribución que no es la gaussiana, sino es la generalización como ocurre con la exponencial ordinaria, lo que ellos llaman una Q gaussiana, y que ahí pues es el mejor ejemplo para observar eh, el dominio, la presencia de esta entropía generalizada que lleva el nombre de Salis, y que esto llevaba a un nuevo teorema de límite central, una distribución límite que era diferente de la ordinaria, de la gaussiana, de la normal, y que era precisamente la gaussiana, y que ésta se observaba numéricamente con todo detalle en precisamente, déjenme decir como paréntesis, regresamos aquí. Miren, en el caso del mapa logístico con el valor mayor de la parámetro de control, que es la última banda caótica, y si ustedes generan trayectorias y tienen sus posiciones y suman las posiciones que van ocurriendo en esas trayectorias, es ergódico. Eso quiere decir que lo pueden hacer con una sola trayectoria o con un conjunto, un ensamble de trayectorias. Pero vamos a suponer que como es ergódico, toman una sola trayectoria que tiene una posición inicial y pues la generan un número infinito o muy grande de valores de esa órbita o trayectoria, suman ustedes las posiciones y determinan la distribución de eh, asociada a esa trayectoria, y se llevan la sorpresa, cosa que ya se conocía, de que la distribución es la distribución normal o la distribución gaussiana. Y entonces, pues, es muy interesante, pero es un resultado, digamos, típico, en el cual es un sistema determinista, pero caótico, más caótico que puede generar el mapa logístico cuadrático, y su distribución es su distribución límite es la distribución gaussiana. O sea, que el teorema del límite central obedece no solo variables que proceden de procesos estocásticos, variables aleatorias, sino también variables deterministas en un régimen caótico. Y este es el caso. Lo mismo, vamos a ver, ocurre en todos los otros atractores caóticos de y de muchos otros mapas. Obedece al teorema del límite central, y la novedad es que pues es donde coincide, digamos, el comportamiento determinista con el comportamiento estocástico. Nos dan la misma distribución límite. Y lo que el grupo de Constantino Sales anunció es que había una versión diferente del teorema del límite central en el borde del caos, en la transición al caos. Entonces regresamos y es lo que nos dice, y ahí está la referencia del 2007, pero hubo una reacción de la comunidad que criticó, digamos, los resultados numéricos. Y entonces, pues vino esta segunda publicación que se llama una mirada más detallada a los tiempos promedios del mapa logístico en el borde del caos, y y abundan en el detalle, y dicen, bueno, pues estamos conversando, diciendo, bueno, es que hay problemas técnicos para ubicarse de manera matemática precisa en ese punto de acumulación.
digamos que se puede uno colocar, pues, solo de manera aproximada, muy cerca, digamos, del lado caótico, con cierta precisión y se observa, es necesario, y si se observa con mayor claridad en la vecindad de la transición al caos, que justo por eso, de esa manera, eh, racionalizaban, defendían la crítica a su trabajo numérico. Vino una respuesta, aquí están sus trabajo numérico, toman esta forma del mapa cuadrático, y no nada más suman la, la extraen el promedio de todas las posiciones, ven la diferencia respecto a ese promedio, la suman y luego generan la distribución de esa suma, la Y, la Y, y esto es lo que se grafica aquí para diferentes valores de sumandos, de 2 a la 12 a 2 a la 21, comparan precisamente el valor en la transición al caos con el valor final, el que estuvimos hablando del mapa de Ulam, que es aquí la distribución en escalas, en estas escalas la distribución gaussiana, lo que presentan. Entonces calculan, hacen este mapa, hacen esta suma, donde este promedio es el que está aquí, y lo que ellos muestran es que la distribución es lo que ellos llaman la Q gaussiana, que cuando Q toma el valor 1, pues se recupera la distribución normal o gaussiana. Luego, en este segundo artículo se alejan, se alejan, se van alejando del borde del caos, ahí están los valores, y van viendo pues lo que está ahí en esa gráfica. Se tiene una distribución que ondula, tiene ondulaciones y decae, pero que va generando como envolvente pues esa Q gaussiana. Esto es lo que propuso ese grupo, pero hubo una reacción. Otro colega que tuvo una trayectoria muy firme en dinámica no lineal, ya para entonces estaba trabajando en Canadá después de haberse retirado en Alemania, y precisamente dijo lo que pueden leer aquí, que eh, eh, que checan, ay, no puedo señalar, checan la aseveración de ese trabajo en 2007 y dicen, demostramos que no hay camino, manera obvia de que esas aseveraciones puedan hacerse consistentes con simulaciones numéricas de calidad y que en su lugar se observa algo diferente. Y lo que lo observa de manera diferente es estas gráficas. Sí tiene algo que se parece, pero ya conforme se acerca al borde del caos con precisión, observa una distribución muy distinta. Miren, es asimétrica y tiene esa estructura. Bueno, en nuestro caso, pues llevábamos ya una cantidad de tiempo considerable precisamente estudiando las propiedades del mapa logístico justo en ese borde del caos, en esa transición al caos,
habíamos logrado calcular la sensibilidad a condiciones iniciales, habíamos logrado calcular la dinámica hacia ese atractor, que son los dos signos del zodiaco anteriores que hemos descrito y otras cuestiones que surgirán. Y pues llegó esta noticia a nosotros y pues para no entrar en mayor descripción, pues solo ignorábamos, no estábamos, ya nos había interesado el teorema del límite central, precisamente en las caminatas de Weierstrass, desde el punto de vista estocástico, y pues dijimos qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasa en esta situación. Y eh, entonces aquí lo van a poder leer ustedes, que son sumas de posiciones de estos mapas caóticos, sumas cada vez con mayor número de términos que generan la distribución de gaussiana de la misma manera que una variable aleatoria independiente. Y va a decir el teorema del límite central, eso ya lo mencionamos. En el segundo párrafo, pues se menciona que esa distribución límite estacionaria, pues la comparten tanto variables aleatorias como deterministas, siempre y cuando no estén correlacionadas, que es lo que pasa en los atractores caóticos. Y luego ver, pues, si existe, ese es el punto, otra distribución límite o muchas distribuciones límites, si es única o es diversa, una posibilidad nueva, novedosa, en sistemas de variables deterministas altamente correlacionadas, como las que ocurren al borde del caos. Y el asunto es, pues, si en esa situación de la transición al caos se obtiene un entendimiento de esta estructura mecánica estadística generalizada. Pues que se ha propuesto, se ha sugerido que sí existe, es una distribución estacionaria específica, una llamada Q gaussiana. Yo creo que el primer error grave aquí vino en no observar correctamente el dominio de esa función, que si fuera exclusivamente el atractor, pues ese dominio es un multifractal, no es un intervalo de números reales y ni mucho menos un intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito, como en el caso de la distribución normal. Se señala que pues ahí ocurre pues asuntos muy peculiares, el exponente de Lyapunov se anula y la dinámica pues es diferente, como ya vimos en el caso de la sensibilidad, que no hay ergodicidad, no hay mezclado y que de hecho la sensibilidad, como ya vimos, fluctúa con mayor amplitud. Entonces ese es lo que vamos a dar respuesta aquí. Entonces, vamos adelante. Entonces, lo primero que hicimos fue ver sumas de posiciones dentro del atractor. De hecho, una sola trayectoria, o varias, pero ahorita vemos. Miren, esto es lo que vamos a señalarles el día de hoy y la próxima vez vamos a presentar el resto del material que es muy interesante. Entonces, nuestra primera excursión que hicimos con Miguel Fuentes fue tomar la trayectoria que se inicia en el origen x igual a 0 del mapa cuadrático que empleamos y tomar las posiciones en valor absoluto y sumarlas desde la primera hasta la enésima.
Y esto es lo que generó Miguel Fuentes. No se ve mucho, simplemente como el valor de la suma, que es positiva, el valor de la suma en ese valor del parámetro de control, punto de acumulación, crece con el tamaño de la suma, con el número de sumandos. Y se observó pues una recta que crece con una cierta pendiente que está notada. Pero luego, siempre me hace lo mismo. Luego, hicimos una amplificación. Ahí estamos viendo la suma, cómo va de valor 67.404 al 67.416. Y entonces ya se ve, es precisamente este circulito. Y entonces ya se ve que es discreta, va creciendo discretamente y va haciendo así una especie de baile. Pero luego pues ya se trabaja con más detalle, se le resta la pendiente, o sea, el promedio, bueno, semejante al promedio, se le resta la pendiente y este es esta Y', y ya nos da esta estructura. Y miren, se parece mucho a la cebra, pero no es la cebra. Pero podemos ver estas subsucesiones, estas diagonales, y nos da el mismo valor de la pendiente que teníamos antes. Entonces, pues, qué interesante. Y luego, pues, vimos, ¿por qué no? Ahora sí vamos a ver, pues, no el valor absoluto de las posiciones, sino tal cual. Entonces ya usamos la variable z, y entonces vemos eh, la suma ya tiene una pendiente menor, diferente. La vemos en detalle y se ve más ruido. Bueno, esta gráfica tiene un poco más ruido. Y entonces hacemos de vuelta la resta de la pendiente y observamos que tiene dos regiones. Una región, la suma respecto a la diferencia del promedio, pues ya es positiva, negativa, ya no es valor absoluto y menos ahora restándole la pendiente, pues ya tiene valores positivos, valores negativos y nos da esas dos gráficas, es como puestas juntas, como si fuera una mariposa, tiene dos alas, y pues claro, la estamos, para nosotros, pues guardaba relación con lo que ya conocíamos, que era pues una y única trayectoria en la tradicional caos. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a verla, y a la hora de verla, dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer analíticamente. Y entonces estamos viendo primero la suma de valores absolutos. Aquí está escrito en la primera línea. Pero vemos que precisamente las posiciones tienen esta forma, que ya las trabajamos y las pusimos como exponenciales deformadas, que la alfa es la constante universal de Feigenbaum. Esta es típicamente una diagonal de la trayectoria. Pues tenemos la forma de las posiciones en esas diagonales, en esas subsucesiones. Las podemos reescribir de esta manera, que ya lo hicimos, para valores de t grandes, y nos da la pendiente precisamente. O sea, cualquier cuestión, pues debemos regresar al signo de las sensibilidades. Y luego, pues, si promediamos la primera parte, esta parte de aquí, esta que está aquí, si la promediamos y nos da esta A con corchetes, pues podemos reescribirla como básicamente una serie geométrica más dos términos. Es una chamba que se puede hacer, está abreviada, pero simplemente estamos viendo que podemos calcular esa suma y en mu sub infinito a tiempos de la forma 2 a la k.
pues sumamos la serie geométrica y nos da este resultado. Y entonces calculamos los dos coeficientes, el C y el D, y el C pues nos reproduce perfectamente la pendiente que se vio numéricamente, y tenemos el término adicional, y eh, lo que viene pues es la verificación de que sí, este es nuestro resultado con estos valores de los factores C y D. Pues lo podemos ver en escalas logarítmicas, como se habían visto, y recuperamos precisamente el valor. Entonces dijimos, bueno, pues mm, no se ve mal, está relativamente sencillo. Y dicen, bueno, pero lo podemos hacer para las posiciones que no sean tal cual, no con los valores absolutos, pues vamos a hacerlo. Vamos a considerar los signos que tienen las posiciones en la versión del mapa que empleamos, cuyo dominio es entre -1 y 1. Aquí está la suma, aquí está la suma en la cual se le resta la pendiente. Este es el punto de partida. Y entonces viene el argumento es que ahora pues tenemos que en lugar de valores absolutos tenemos signos alternantes en la sumatoria, los tomamos en cuenta y entonces vemos cuál es pues que tenemos una serie geométrica con signos alternantes, se lleva a cabo y la sumatoria y nos vuelve a dar pues algo muy parecido, nada más que ahora los coeficientes ya no, E y F pues son diferentes y ahí están escritos, nos vuelve a dar la pendiente perfectamente. Digo, la numérica, lo vemos en escalas eh, logarítmicas y dijimos, bueno, pues ya estuvo, ¿no? Entonces, tenemos este resultado, que es un primer resultado que corresponde a sumar, pero fíjense, lo mismo da sumar. Es no en el caso caótico, bueno, vamos mejor a no interrumpirnos y luego poner las cosas. Ahora una, vamos a ver la conexión con el grupo de renormalización. Entonces, a ver si estas gráficas tienen ya mucho tiempo, pero viene, creo que este era el caso de valores absolutos de las posiciones, pero en el caso caótico. Y se pone un parámetro de control donde yo creo que son muy pocas iteraciones, es 8 o 16 bandas. Y se está viendo el histograma. Conforme aumenta el número de sumandos en la suma. Todo lo que le estoy mostrando es que estamos observando un trabajo numérico en el que se está calculando una distribución para una suma de posiciones, valores absolutos de posiciones, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 1, pues se tiene un cierto número de posiciones en bandas, y pues conforme aumenta el número de sumandos, miren lo que va ocurriendo. Se van engrosando los anchos de las bandas y se van fundiendo. Aquí ya, pues, bueno, todavía tiene estructura, pero ya prácticamente son dos bandas. Aquí ya es una sola banda y finalmente, pues, va poco a poco tomando la forma de la distribución gaussiana. Entonces estamos demostrando numéricamente que aún con valores absolutos, en el régimen caótico, en un atractor formado por varias bandas, conforme se van sumando la suma de las posiciones ya va tomando valores fuera de esas bandas, en las brechas, y se va formando. Ahora aquí están
valores con todo y signo, y se observa algo semejante. Se tienen bandas iniciales, la distribución, o sea que hay brechas, se van cerrando las brechas, se cierran por completo y se va generando una distribución normal. Vean que es semilog y por lo tanto pues es una parábola, ¿no? La distribución normal. Todo esto es trabajo numérico. Aquí es otra gráfica en la que nos desviamos 1% en el parámetro de control y el número de iteraciones está puesto ahí. Fíjense que aquí, vamos a ver si lo logro distinguir o no, pero como estos atractores son ergódicos, el mismo límite para la distribución de la suma de posiciones es accesible con una trayectoria o con un conjunto de trayectorias. Lo que sí recuerdo es que cuando se prueba una sola trayectoria se llegaba lentamente a la distribución normal, más lentamente que si se ponían un ensamble de trayectorias. Aquí vienen un caso de 8 bandas. Bueno, aquí queda un conjunto de resultados que con el paso del tiempo ya me cuesta más trabajo. Bueno, se ve el número de sumandos, caso de 8 bandas. Espérenme. Uy, ya me fui lejos. 4 bandas, o sea, va disminuyendo. Primero eran 8, ahora el principio, ¿no? 4 bandas, 2 bandas, 2 bandas. Sí, estos son ensambles ya de conjunto de posiciones iniciales. Bueno, miren, ahora sí es importante que describa lo siguiente. Esta técnica está tomado de un artículo de revisión de Michael Fisher en un review y está dando la idea en una gráfica de lo que es el grupo de renormalización, lo que ocurre para un magneto. Y un magneto que básicamente el magneto debe tener dos variables. Esta T, que es una temperatura reducida, de tal manera que en el origen T igual a 0 está el punto crítico, y un campo magnético externo, de tal manera que el punto crítico está en el origen de ese plano HT. Y entonces, pues, parte de un modelo de spines que tiene un hamiltoniano, es el hamiltoniano inicial, que puede ser, digamos, interacciones a primeros vecinos, Ising, algo así. Y luego, pues, después de la primera transformación, que es sumar parcialmente la función de partición y luego reescalar para eh, expresarla lo más cercana a la inicial, o sea, recuperar este, eh, hasta donde se puede la versión original, pues ven que tienen una situación semejante, pero ya con un hamiltoniano distinto y con los campos H y T, los campos relevantes, alterados. Entonces, pues está diciéndonos que lo que cambia es la naturaleza del sistema. Es como si hubiera cambiado, pues, la naturaleza del hamiltoniano. ¿Y qué pasa cuando, pues, se sigue aplicando esa transformación? Pues que eh, eh, los valores iniciales de H y T se van alterando a los siguientes valores de H' y T' hasta que se van a un
punto fijo, que se le llama punto fijo trivial, y viajan aquellos que estuvieron, digamos, a temperaturas mayores que la temperatura crítica, pues se van a un punto fijo trivial que representa el paramagneto, un magneto ideal. Pero también si tomaran temperaturas menores a la crítica, viajan a un punto crítico, a un punto fijo trivial que sería uno de cero temperatura, uno de espines congelados. Y entonces habla de estas trayectorias y que pues solo si se ponen iguales, se ubican estas dos variables, campo y temperatura reducida, como las variables relevantes, si se ponen igual a cero está uno en el punto crítico y entonces sí viaja uno del punto crítico original al punto crítico del nuevo hamiltoniano y se va uno de punto crítico, hasta que llega al punto crítico no trivial. Y luego pues dice, pues si hubieran empezado con otro hamiltoniano distinto y hacen lo mismo, también van a acabar en ese punto fijo no trivial. Y ese es el que tiene este asterisco que es, pues, coloquialmente en nuestro lenguaje, pues el mero mero, porque no importa de qué hamiltoniano partan, inicialmente ese se va alterando. Y si ustedes colocan las variables relevantes iguales a cero, corresponden al punto crítico, acabarán finalmente en un punto fijo no trivial. Si no, se las ponen iguales a cero, pues no, van a ir a dar otro lado. Van a dar a los puntos fijos triviales. Digamos, es el ABC y aquí lo vamos a emplear para esto. Miren, estamos tomando el diagrama de bifurcación del mapa logístico y todos los atractores caóticos que se dividen en bandas y vamos llevándolo a la transición hacia afuera del caos. Y lo que vemos es que eh, si yo, eh, bueno, vamos a verlo de esta manera, si yo, de lo que vimos en esta cuestión numérica, lo que vimos es que puedo empezar mi sumatoria de posiciones de trayectorias, una o un ensamble de ellos, en un atractor con cualquier número de bandas y esa sumatoria va fundiendo las bandas en una sola y luego la distribución pues se vuelve la distribución normal y esa distribución normal es, digamos, que la operación que estamos haciendo es sumar posiciones. Entonces la suma de posiciones nos llevan siempre a la normal o gaussiana y entonces le vamos a llamar este punto fijo trivial de la operación sumar. Y aquí lo vamos a descomponer, fíjense, la sumatoria, pues la estoy escribiendo como una suma de posiciones. Pero vamos a suponer que yo voy a empezar ahora por la izquierda. Las posiciones, digamos, las voy a medir, las voy a separar en dos términos. Una posición fija dentro de cada banda. Fíjese, la dinámica en estos atractores caóticos es que cada vez que iteran, cambian de banda. Si son dos bandas, pues simplemente van de una banda y de regreso a la otra banda y de regreso de banda en banda. Si son cuatro bandas, pues hacen lo mismo que si fuera periodo 4, las visitan en el mismo orden que si visitaban las posiciones de un atractor periódico
de 4 posiciones. Y si son 8 bandas, de la misma manera. O sea, cada vez que iteran, visitan una banda nueva. Pero ¿en qué posición dentro de la banda? Pues es la que va cambiando de manera irregular. Y es lo que estamos escribiendo aquí a la izquierda, estamos colocando la posición, dividimos pues una posición fija dentro de cada banda, la banda que visita al tipo de iteración T, y luego la distancia a la, a la, a la posición que realmente ocurrió. Entonces, pues, si sumo todas esas distancias, pues le llamo de esta manera. Y si sumo todas esas posiciones fijas de bandas, le llamo de esta manera. Las pongo juntas y veo que me da pues las sumas. Estoy descomponiendo las trayectorias en primero una posición fija en una banda y luego la distancia a la que realmente cayó. Entonces veo que la dinámica la puedo separar en dos partes. Y de hecho, si yo calculo las propiedades de estas distancias, de la suma de las distancias, es lo que se obtiene numéricamente. Se obtiene el desplazamiento cuadrático medio. O sea, se obtiene lo que sería la difusión normal que corresponde a la distribución gaussiana. Mientras que la otra eh, parte de la suma es la parte correlacionada, es la que nos está forzosamente llevando de una manera predeterminada de una banda a la otra. Y eso nos llevó a, yo creo que aquí terminamos, vamos a terminar, que se puede poner en el lenguaje que ya hemos descrito, movimiento intrabanda y un movimiento interbanda, que existen dos regímenes de crecimiento. Y de hecho, estos sí no estaba en la anterior, que para número de sumandos mucho menor que 2 al número de bandas, domina la, el término interbanda. Y para número de sumandos mucho más grande que el número de bandas, domina la dinámica dentro de las bandas. Como lo vimos, se va generando precisamente, aquí lo ven, cómo pasa de un dominio al otro, pasa de una distribución en bandas a una distribución normal. ¿Y qué más? Pues ¿Y ese límite cuál es, eh? es algo que se llama en inglés crossover Ya. y que lo vamos a revisitar porque nos va a tocar revisitarlo en la siguiente clase. Y es que eso nos permite, pues, redondear y terminar. Si vamos y alguna pregunta. Lo que hicimos en este primer trabajo fue tomar lo que ya les he descrito, sobre todo los detalles de suma de posiciones de una sola trayectoria, pero también adjudicación de un procedimiento de grupo de renormalización a este problema donde la operación es la suma de posiciones y nos preguntamos, muy bien, entonces, ¿quién es la variable relevante? En el magneto era el campo magnético y la distancia en temperatura a la temperatura crítica. Aquí, como lo estamos tratando, es una sola. Es la diferencia del parámetro de control
a al valor del parámetro de control en la transición al caos. ¿Y qué puntos fijos se tienen? Se tienen dos puntos fijos, un punto fijo trivial, que es el gaussiano, a donde van a dar todas las distribuciones, todas las sumatorias generan la misma distribución, que es pues la del mapa de Ulam, que es la de una sola banda caótica. Domina precisamente la dinámica dentro de la única banda, es la que domina, es el punto fijo trivial. Y ¿qué se hace para llegar al punto fijo no trivial? Pues hay que poner la variable relevante igual a cero, hay que poner mu igual a mu infinito, que es esa variable igual a cero, delta mu igual a cero, y entonces va uno directo a lo que sería el equivalente de el punto fijo no trivial, y el punto fijo no trivial pues es materia de lo que vamos, bueno, lo vimos, el punto fijo no trivial es aquí se puede ver en la sumatoria, no en la distribución, pero pueden ver es una infinidad de funciones delta. La distribución de punto fijo no trivial, en este caso, para una sola trayectoria, esta trayectoria es una distribución que es un número infinito de deltas de Dirac, cada una de ellas situada en cada círculo, en cada punto negro. Esa es la no trivial, es la equivalente al punto crítico. Esto es para el caso de una sola trayectoria. Y qué bueno que la pregunta me hizo decir lo siguiente, que al no ser ergódico, vamos a tener una distribución de punto fijo no trivial para promedio en el tiempo, que sería en una sola trayectoria, y otra muy diferente para promedio de ensamble, que es promedio configuracional. Lo vamos a aclarar bien la próxima vez, pero también no está aquí incluido la existencia de otro punto fijo trivial, que sería el periódico, que si nos fuéramos del lado periódico, pues y llegaríamos a un punto fijo trivial que nos vamos a periodo 1. Periodo 1 y una sola banda caótica son los puntos fijos triviales del grupo de renormalización. La operación es sumar posiciones y, y entonces el punto que nos va a entretener, sobre todo la próxima vez, que va a ser más interesante que esta vez, y también vamos a dar opciones al futuro, porque aquí era más bien, fíjense, el punto es lo que preguntó Rafael, este, eh, eh, hay un tránsito, eh, todo lo que no sea parámetro de control igual a el parámetro de control borde del caos, va a dar a una distribución gaussiana. Pero el camino, si el camino puede mostrar dos regiones, comportarse de una manera por un tiempo, es decir, por un número de sumandos, y luego finalmente ceder y dejarse llevar a donde es el destino final, que es el punto fijo trivial, que es la distribución gaussiana. O sea que hay un punto de tránsito, no una distribución límite, sino un punto de tránsito. Y ese punto de tránsito es lo que vamos a hacer, que es lo que ocurrió aquí, que vamos a desglosar, es que vamos a degradar
proposición, la sugerencia, el anuncio de que una distribución Q-gaussiana era una distribución límite, va a quedar degradada de categoría y va a quedar asignada a ese punto de tránsito. Y nos va a restar precisamente ver la distribución en el punto fijo no trivial que es, si es de interés, cómo se describe, que ya vimos la de una sola trayectoria, pero vamos a ver la de muchas trayectorias. Y como esto fue una línea que se llevó a cabo, yo creo que tiene una media docena de publicaciones para aclarar una situación, pues ahora nos resta una operación, ¿cómo le llaman en política? Una operación cicatriz. La operación cicatriz es ahora llevar a un resultado afortunado, a una construcción positiva, este entendimiento. Bueno, pues si no hay otro comentario, nos vemos el viernes, que les aseguro nos va a hacer retomar esto de una manera, espero, muy interesante. Muy Bueno, bien. Pues gracias, Alberto. Gracias, ¿algún doctor. comentario, Emiliano? Bueno, sí tengo una pequeña duda. A ver, No, rápidamente. no me queda clara la conexión que hay entre el sistema que revisamos rápidamente, es decir, el magneto donde aparecen los hamiltonianos, Ujú. y bueno, lo que estamos viendo de la distribución a la que tiende la suma de las posiciones en el mapeo logístico. No me queda claro cuál es Yo creo que es muy natural, porque son situaciones radicalmente diferentes. Es parte de lo que está ocurriendo con estos temas. Nos ocurrió cuando estuvimos describiendo las caminatas aleatorias de Weierstrass, de vuelta, nos va a llevar. Es un y te lo agradezco, y también lo veo como lo más normal. Este, una cosa es estudiar una familia de magnetos que tiene su propia ubicación en la física estadística, y otra cuestión muy diferente, que no son magnetos, es estudiar una familia de atractores en un problema básicamente definido matemáticamente. El magneto es una abstracción de un sistema real térmico, y tiene todo el campo de descripción. Y el que estamos viendo de dinámica no lineal es algo totalmente desconectado. Para empezar, no es un sistema térmico, no tiene, sí tiene en nuestro zodiaco manifestaciones en la naturaleza, pero como lo estamos viendo, pues es un ejercicio matemático que estamos desentrañando, y que es una familia de atractores en lugar de una familia de estados de equilibrio, y estamos racionalizando el comportamiento de sumas de posiciones de una manera muy inusual, que es con esta técnica del grupo renormalización, lo que nos llevaría, lógicamente, a decir lo siguiente: que el teorema del límite central, que viene desde de Moivre en el siglo XVIII, si no es que antes, y está establecido en estadística y probabilidad, no se describe en términos del lenguaje del grupo de renormalización. Simplemente se habla de estas distribuciones normales, se habla de estas distribuciones de Levy, pero sin asociarlo
porque suena pues como algo, una barbaridad en un principio, sin asociarlo a una técnica de estudio que se originó en los puntos críticos. Pero de esto vamos a caer varias veces, porque la dinámica no lineal que estamos viendo de estos mapeos de baja dimensión, nos permiten ver ejemplos muy tratables de esta técnica de grupo de renormalización, que es nuestro objetivo, porque precisamente cada ruta al caos, cada una de las tres rutas al caos, tienen lo que se llama su alma, un objeto matemático, un mapa premiado, que le damos el nombre de mapa de punto fijo, que no es ni el logístico, ni es la parábola tangente a la recta, ni es el mapa del círculo, sino son límites bajo ciertas circunstancias que gobiernan familias, así como familias infinitas de mapas están gobernados por esos tres mapas de punto fijo. Familias infinitas de caminatas aleatorias están gobernados por la caminata aleatoria de Weierstrass, que diseñó Montrol y Schlesinger. Y ahora vamos, este es un ejemplo, es una variante que nos dice que familias infinitas de distribuciones de probabilidad están gobernadas por distribuciones límites, en el sentido de esta técnica de grupo de renormalización. Bueno, me extendí. Tengo las 2:56, pero yo creo que estamos cansados. Yo creo que si no hay otro comentario, esto es lo que está detrás aquí, está detrás. A veces vamos a estar jugando con conceptos como los de mapas de punto fijo. Vamos a estar jugando con dimensiones frontera. Una dimensión frontera es esta que ocurre en el teorema del límite central, que precisamente no se ve como una dimensión frontera el tránsito del teorema del límite central ordinario al de las distribuciones de Levy. Es algo que tuvo otro origen en otra comunidad, en la cual se ve la divergencia de ese segundo momento de la distribución. Y si es finito, se tiene el teorema del límite central ordinario con la distribución gaussiana. Y si diverge ese segundo momento, y lo vamos a ver más adelante también en teoría de números, lo vamos a ver con los números primos y lo vamos a ver en otras circunstancias. Es lo que se está tocando aquí, estas conexiones. Entonces, la que vimos fue pues el lenguaje teorema límite central, el lenguaje de estas dinámica no lineal y el lenguaje de grupo de renormalización. Pero a todos nos vamos acostumbrando. Los ejemplos que estamos viendo, o sea, lo que estamos trabajando, afortunadamente son los más sencillos técnicamente de llevar a cabo.